bienvenidos y bienvenidas a este rinconcito angélico, cósmico o genial o de genios o como queráis llamarle, en el que vamos dando una detrás de otra pues conferencias sobre los 72 genios de la Cábala. Hoy vamos a hablar del número 51 de Jajasía y entonces vamos a ver si transmitimos alguna de sus claves para saber para qué nos puede resultar útil en nuestra vida cotidiana. Ya sabéis que lo que trabajamos aquí son los genios a nivel práctico para ver cómo lo podemos utilizar en nuestra vida, no para simplemente montar una entelequia alrededor de una energía megacósmica, sino para dar claves concretas, claras, directas que nos ayuden en el trabajo diario y que nos ayuden, por lo tanto, pues a mejorar como personas, a avanzar, a crecer y que nos ayuden a todo lo que haga falta. Antes de empezar, como siempre, ya sabéis que me gusta poner al maestro Mozart para que nos desconecte un poco y nos haga entrar en un ambiente distinto. Bueno, listo, ya hemos desconectado, ya estamos en otro ámbito distinto, ya estamos preparados ahí para trabajar nuestro genio y por lo tanto vamos a ponernos a trabajar pues con el ángel, hemos dicho, 51 que se llama Jajasía. Entonces, veamos, vamos a poner nuestro PowerPoint para poder ver de una forma más clara y más completa pues el desarrollo de este genio. Como hemos dicho, se llama Jajasía y como siempre, antes de iniciar el trabajo, propiamente dicho, o sea, de hablar directamente del genio, vamos a crear en nuestro interior pues su morada, es decir, ese espacio simbólico en el cual nosotros colocaremos sus excedentes de energía. Imaginaos pues que en vuestro interior hay un templo, que yo lo llamo el templo del rey Salomón, y que hay 72 habitaciones. En cada habitación le ponemos un nombre y un número. Ahora pues crearemos hoy la habitación número 51 y entonces le pondremos encima el nombre de Jajasía. Y así de esta forma tendremos ese espacio virtual creado en nuestro interior. El nombre hemos dicho que es Jajasía, si lo dividimos en tres será Jajasía. Su número es el 51, su regencia física de 10 a 15 grados del signo en Sagitario, su regencia emotiva de 20 a 21 de Tauro, 2 a 3 de Leo, 14 a 15 de Libra, 26 a 27 de Sagitario y 8 a 9 de Piscis. Como podéis ver, es el tercero del grupo llamado Principados, que es el grupo de genios que actúa en la esfera de Netza, en la esfera número 7 del árbol de la vida. Aquí tenemos pues la plegaria contacto que utilizamos para contactar con el genio. Y a continuación tenemos su exhorto que también utilizamos para contactar con él. Y vayamos ya pues a sus claves y rondas para ver de qué nos habla este genio. Lo primero que diremos es que su esencia principal es la que es llamada la piedra filosofal o la medicina universal. O sea que la piedra filosofal es ese punto de toque, de sabiduría, de información que hay en nuestro interior que nos permite ir más allá, que nos permite lanzarnos a la búsqueda y a la conquista de nuevas informaciones. Entonces este genio nos ayudará a conectar con ese espacio interno nuestro, que nos hará pues eso, que después seamos capaces entonces de encontrar el camino correcto para nuestra elevación espiritual.
La primera ronda habla de elevar el alma a la contemplación de las cosas divinas. O sea que eso significa, dicho en un lenguaje más claro, que nos da este genio la capacidad de entender. Es decir, de entender que cómo funcionan las cosas allá arriba, es decir, cómo funcionan las cosas en otros planos para que nosotros lo podamos plasmar después en nuestro plano físico. Cuando hablamos de otros planos no nos referimos a Ganímedes o a otros planetas y tal, sino a nuestro interior. O sea que en nuestro interior hay un funcionamiento y ese funcionamiento tenemos que aprenderlo para poder conectar con ese ser interno que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, Jajasía lo que nos hará será la capacidad de entender. Claro, ¿a qué nos ayudará esto? Pues a entender, por ejemplo, las situaciones difíciles, a entender las crisis. O sea, que las crisis a nivel personal y a nivel general, como estamos viviendo, por ejemplo, ahora en muchos países. O sea, que nos ayudará a descubrir los misterios. Y lo hará a través de la inspiración, a través de conectarnos y, por lo tanto, de elevarnos a la contemplación de las cosas divinas, es decir, de elevarnos a la contemplación de lo que está más allá, de lo que se sale, de lo que atraviesa las fronteras de lo que nosotros normalmente trabajamos. Se trata, pues, de ir más allá, de ir más allá del punto donde estamos ahora. Y esa será una de las ayudas principales que nos dará este genio. Nos ayudará a traspasar nuestras fronteras naturales, siempre y cuando queramos hacerlo, claro. La segunda ronda nos habla de vocación por la sanación. O sea que hemos dicho que la esencia principal de este ángel era piedra filosofal o medicina universal. O sea que será un ángel muy propicio y muy relacionado con todo tipo de sanación. Y así podemos encontrar, por ejemplo, pues en la carta de muchos médicos encontramos que tiene activo pues este genio. Yo, por ejemplo, pues he conocido hace poco a una amiga que precisamente es médico y que tiene 2 veces activo este ángel en su grupo de ángeles. Y por lo tanto, pues eso le ayudará a tener pues una vocación por la sanación. O sea, inicialmente. Y claro, la sanación no la tenemos que entender solo a nivel de médicos, es decir, a nivel de poder curar a los demás a través de medicinas, sino también la sanación la tenemos que ver como el restablecimiento del buen funcionamiento de nuestros órganos. Tanto de los órganos que están dentro de nuestro cuerpo como de los órganos que están más allá. Es decir, este genio nos ayudará a que podamos ayudar a la gente a restablecerse, a mejorar, a cambiar, a ver la vida de una forma distinta y a comprender sobre todo la causa del mal, es decir, la causa que nos ha llevado a que nuestro cuerpo esté deteriorado, porque sabéis que las enfermedades no son más que una disfunción de la energía. Si nosotros conseguimos recolocar esa energía en el orden natural, al colocarlos en el orden natural, la enfermedad desaparece. Por lo tanto, una forma de curar a la gente es hacer que se eleven. Es elevarlos, como dice este genio, a la contemplación de las cosas divinas. Es decir, elevar sus vibraciones para que se pueda quemar pues todo aquello que no sea correcto, todo aquello que no sea bueno para aquella persona. Entonces, este genio nos ayudará a restablecer el buen funcionamiento a través de comprender la causa que ha generado esa disfunción. O sea que si la causa, por ejemplo, era emotiva, pues podemos ayudar a la persona o ayudarnos a nosotros mismos a través de Jajasía a que restablezca ese orden, es decir, a que se dé cuenta de cómo tiene, qué cambios tiene que realizar en su vida para poder modificar aquello. Porque al final la base de todo está en los cambios, está en la modificación de nuestro comportamiento. Cuando alguien está enfermo, lo primero que le podemos aconsejar, sin ser médicos, es que cambie algo en su vida, que modifique algo, porque lo que lo está llevando a la enfermedad es algo que no es correcto, algo que no está bien, algo que no está en el orden de lo que debe ser. Por lo tanto, cambiando la actitud, pues entonces tiene grandes posibilidades de poder mejorar en esa enfermedad que tiene. Muchas veces el problema es que no sabemos hacia dónde tenemos que cambiar, pero lo importante es cambiar. O sea, ya veremos si después aquello funciona o no funciona. O sea, es como el que empieza un régimen. O sea, que iniciamos un régimen, el régimen X, y vamos a ver qué pasa. Si ese régimen no funciona, pues otro día tendremos que probar otro. Pero el haber probado este nos indicará que ese tipo de régimen no es para nosotros. Por lo tanto, algo habremos aprendido. La tercera ronda nos habla de tener una visión redentora. O sea que, de alguna forma, una misión redentora que significa redimir, ¿qué es? Es curar, es sanar, es mejorar, es cambiar, es modificar.
Por lo tanto, una visión redentora es una visión de ayudar a los demás a colocarse en orden, a colocarse pues en el lugar adecuado, a encaminarse hacia el lugar adecuado. O sea que este ángel nos ayudará a ver en nuestro interior y a encontrar los razonamientos justos que nos llevarán a la senda correcta. A través de esto podremos ayudar a los demás también a ver y a comprender los cambios que tienen que realizar en su vida para que las cosas vayan bien. La cuarta ronda nos habla de conocimientos sobre la naturaleza. Claro, la naturaleza, ¿qué es en realidad? Pues todo aquello que está funcionando de forma correcta. O sea que en los conocimientos sobre la naturaleza no es solo conocer cómo funciona el campo o la montaña o el mar o saber cosas relacionadas con, la, con el hábitat de los leones o de los elefantes, sino los conocimientos sobre la naturaleza sobre nuestra propia naturaleza también, sobre cómo estamos funcionando nosotros como seres humanos. Y por lo tanto nos facilitará este genio la comprensión de la mecánica cósmica. Nos ayudará a comprender los procesos internos y externos que pueden facilitarnos las cosas, que harán que hagamos las cosas de forma correcta. Y esto nos lo traerá a través, como hemos dicho antes, de la inspiración. Por lo tanto, es un genio que nos ayudará, por ejemplo, pues en las labores de meditación, puesto que la meditación es una buena forma de conectar con nuestro ser interno. Y la quinta y última ronda nos habla de protegernos contra los que abusan de nuestra buena fe. O sea, claro, cuando nosotros nos conectamos con nuestra parte interna, cuando nos elevamos a la contemplación divina, ¿qué significa? Que vemos las cosas como funcionan, vemos las cosas como son. Claro, si nosotros estamos viendo las cosas como son, no vamos a dejar que abusen de nuestra buena fe, es decir, no vamos a dejar que nos engatusen, no vamos a dejar que nos lleven por el camino contrario. Por ejemplo, la parte contraria de este genio nos habla precisamente, pues, de que nos puedan colocar en una secta, de que nos puedan comer el coco, como se dice vulgarmente, para llevarnos al camino equivocado. Que luego ese camino equivocado nos ayudará a ver el camino correcto. Porque cuando uno entra en una secta, pues lo primero que aprende es el valor de la voluntad. Porque como en la secta no le dejan tener ninguna voluntad y todo se lo dirigen, le dicen con quién tiene que estar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer, lo que tiene que vender o cómo tiene que comportarse, pues cuando sale de la secta se da cuenta del valor que tiene la voluntad para poder gerenciar nuestra propia vida, del valor que tiene el dirigir nuestra historia, sin esperar que sean los demás los que nos estén guiando o los que nos estén diciendo siempre lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, el conectar con esa parte divina, pues nos ayudará a discernir perfectamente, pues quién es charlatán y quién es sabio, porque sabemos que en la vida, pues hay de todo y porque va en función de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, tenemos gente que de alguna forma transmiten el mensaje correcto y tenemos gente que transmite el mensaje contrario. O sea que, y de esa forma, pues podemos aprender por vía directa o podemos aprender, pues a través de, como decía mi profesor de sexto, al revés te lo digo para que lo entiendas. Por lo tanto, será un poco, pues, saber discernir. Por lo tanto, Jajasía nos ayudará a poder discernir entre una cosa y otra. Y entonces, con eso avanzaremos mucho más deprisa. Bueno, tiene un pequeño lapsus. La contrapartida de Jajasía nos habla de falta de fe en los resultados de los proyectos, abusos desde una posición relevante, incumplimiento de la palabra y usar los recursos para aprovecharte de los demás. O sea que era un poco lo que estamos explicando ahora en en esta última ronda. Y los trabajos a realizar para congeniarse o para conectar con este genio, pues sería el meditar, el relajarnos, para poder escuchar nuestra intuición, el descubrir informaciones que nos ayuden a avanzar más deprisa y el estudiar las ciencias de la vida. O sea que esos serían los tres trabajos propuestos para ese genio. Y como siempre, para terminar, pues desearos que Jajasía os sea propicio. Vamos a volver aquí, cambiamos la pantalla.
Eso es. Bueno, pues ahora os dejamos ya abierto el espacio para poder hacer preguntas, que sé que Antonia tiene 357 preparadas, y entonces iremos viendo a ver si a través de las preguntas pues también acabamos de repasar este genio y de ver las energías que se mueven en él. Entonces, vamos a ver. Mientras, pues a recordaros como siempre que lo que se trata es que coger este genio, rezarle a la plegaria, el exhorto que hemos visto allí, que quedan grabados después en esta conferencia, y entonces pedirle, solicitarle algo relacionado con lo que hemos dicho. Por lo tanto, si queréis, por ejemplo, pues conectaros con la parte superior que hay en vosotros. Si queréis tener inspiraciones, pues llamar a Jajasia y pedirle esas inspiraciones. O sea, y a ver qué pasa, hacerlo durante varios días seguidos y a ver qué resultados obtenéis. A ver si os llegan imágenes, a ver qué es lo que sucede. Porque ese es el juego. O sea, que al final lo que se trata es que trabajemos con estas fuerzas para ver a ver si nos iluminan, si nos transmiten su esencia, para ver si nos dan pues el programa que tienen escrito, porque en realidad cada una de estas 72 fuerzas tiene un programa y cada uno de estos programas pues lo que trata es de transmitirnos pues una información. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de captar esa información, pues entonces la utilizaremos o la podremos utilizar en nuestro provecho. Dice la plegaria, ayúdeme a soportar el peso de mis errores y apunte en mi cuenta mis actos de bondad de verdad que la balanza de mi ecuación de la vida se pudiera a su punto de él. Se refiere a mis buenas acciones, equidad del karma, ir superando todo lo negativo con mis acciones positivas. Sí, claro, se refiere a esto, a mantener un equilibrio entre las dos. O sea, hay que ayudarme a que haya un equilibrio entre los errores y las cosas bien hechas. De manera que uno no pese más que el otro y entonces se me vaya a ir la cabeza, se me caiga ahí de un lado y tenga demasiado peso. O sea que lo que interesa es siempre buscar el equilibrio en todas las cosas. Mira, ¿ves? O sea que es tu genio y has trabajado en un hospital. Claro, si trabajas en un hospital, aunque no estés trabajando en la medicina, significa que estás trabajando pues en un sitio donde precisamente eso es lo que se trabaja. O sea que tienes una relación directa con la sanación. ¿A qué se refiere con lo de instrumento ciego? Pues ya te lo dice, no hagas de mí un instrumento ciego. O sea que un instrumento ciego significa el hacer las cosas de forma inconsciente. O sea que es decir, no dejes que haga las cosas de forma inconsciente, sino que hazme consciente de las cosas, hazme comprender las cosas, hazme comprender pues la realidad en la que me muevo. Porque claro, eso siempre lo bueno. Si hacemos las cosas inconscientemente, es cuando actuamos, cuando la vida, que digo yo, actúa de oficio. Entonces no hay que permitir que la vida actúe de oficio, tenemos que ser nosotros los que nos movamos para actuar. Y por lo tanto, pues tenemos que empujar para que las cosas se hagan en el sentido que nosotros queremos que se hagan. Y si no, como mínimo, es igual, empujar para que se haga en cualquier sentido, pero no dejar que la vida esté actuando, porque si no, entonces siempre acabamos después enfadados porque no nos gusta entonces hacia dónde nos lleva. A ver, dice, es necesario que busques mi aliento en tu interior, si lo encuentras, verás que me va subiendo una voluntad oculta, segunda peligro que permite la vida suicida. ¿Cómo entiendo el sentido? En mi rigor subyace, pues claro, en todo rigor subyace una bondad oculta. O sea que siempre dentro de todo lo que tenemos en nuestro interior, siempre debajo de unas crostas de rigor, pues existe después la bondad. Por lo tanto, si vamos más allá, si buscamos más allá de nuestros límites, más allá de lo que estamos acostumbrados, más allá de lo que es la rutina, pues entonces normalmente nos saltamos la barrera que nos lleva pues a esto, a traspasar y encontrar ese punto de bondad, ¿no? O sea, que es aquello que a veces decimos a la gente, dices, oye, tú por fuera pareces muy duro, pero por dentro se nota que eres de gran corazón. Pues sería más o menos el ejemplo, ¿no? Las fuerzas que proceden de la derecha producen revelación y las de la izquierda experiencia. ¿Dónde proceden de las fuerzas del centro? O sea que las fuerzas del centro pues son las del equilibrio. O sea que izquierda experiencia, derecha inspiración, centro equilibrio. O sea que lo que nos procuran las del centro es equilibrar nuestras fuerzas internas.
¿Qué más? No le da tiempo. Porque mientras podéis ir haciendo alguna pregunta a los demás, mientras Antonia va escribiendo, porque al final tendrá que pasar las preguntas a los demás para que podáis ayudarle a escribir, porque si no, la pobre tiene que estar ahí escribiendo todo el rato. O sea que... Pero bueno, lo que se trata, como digo siempre, pues es que vayamos trabajando activamente. Y como tenemos 72 fuerzas y cada una de ellas nos trae un programa distinto, pues entonces vayamos mirándonos día a día los programas que vamos trabajando y después elijamos. O sea, no hace falta estar trabajando, no vamos a estar trabajando un día con 17 fuerzas distintas, serían demasiadas. O sea, no, trabajemos una por una. Pero o bien podemos coger la que estamos trabajando durante el día, o bien podemos coger la que nos interesa porque el programa que tiene pues es el adecuado para nosotros. Si dices, no, es que yo lo que necesito es paciencia, porque soy muy impaciente. Bueno, pues cógete la fuerza número 7, que es la que habla de paciencia. Y entonces esa es la que transmitirá entonces esa energía. Nos dice que sus influenciados en Ángel conocerán las propiedades de los reinos inferiores y poseerán poderes curativos. Ya que la derecha podrán establecer la salud de los cuerpos enfermos cuando la reina se refiere a las hierbas medicinales y los minerales. Sí, claro, se refiere al uso evidentemente de minerales y al uso de hierbas medicinales, o sea, minerales como la sungit, por ejemplo, o sea que, o el conjunto de hierbas, o sea que la persona que tiene este genio tendrá facilidad para poder encontrar curas pues a diferentes niveles, puesto que hemos dicho que dominaba el reino de la naturaleza. Y por lo tanto, pues será capaz de encontrar en esa naturaleza, por ejemplo, las flores de Bach, la homeopatía, todo eso viene de la naturaleza. O sea que Hagasia puede ser un especialista en cualquiera de estas ramas. Dice que es uno de los menos ya que se mueve en el sendero que va en esa Gesed. Es porque coger la sabiduría y el poder curativo de Gesed. Es porque une la sabiduría y el poder de Gesed lo une pues con la armonía de Netza y el control de los sentidos, porque Netza es el jefe del centro de los sentidos. Entonces, uniendo estas dos fuerzas de la derecha, entonces hace que sea pues una fuerza muy luminosa. Pues ahí está el juego. No sé si le va a dar tiempo a Antonia a poder escribir todas sus preguntas. Yo creo, Antonia, que tienes que cambiar de táctica. O sea, que esas las preguntas las tienes que escribir antes, las tienes que poner en un documento Word y después que sea simplemente copiar y pegar. O sea, que hay que empezar a utilizar la técnica. Si no, pues no te va a dar tiempo porque los demás están todos esperando a que hagas la pregunta. O sea que no te va a dar tiempo, yo creo, de poder liquidar ahí tus 15 preguntas que tenías. Tendrás que dejar ahí alguna en el tintero. Porque si no el tiempo que las escribes se nos pasa el arroz. O sea que... Pero bueno, lo que se trata, ya digo, es de ir utilizando de forma constante toda esa energía y ver lo que sucede. O sea, que siempre es ver lo que sucede, siempre es practicar, practicar, practicar. Y entonces es cuando vemos ahí los resultados. Si no, si se reza 2 ángeles seguidos, uno de los dos es conveniente dejar entre 1 y 3 minutos o se pueden rezar seguidos. A ver, se pueden rezar seguidos, no es necesario dejar 3 minutos entre uno y otro. Ahora hay que tener en cuenta que cuanto más ángeles recemos, más energía ponemos en movimiento. Entonces, si son 2, por ejemplo, pues no son muchos. Pero si una persona hace, por ejemplo, 5, entonces después, si se le mueven muchas cosas, no sabrá qué movimiento corresponde a qué. Y ese es un poco a veces el problema que se nos genera. Por lo tanto, es interesante pues no coger demasiados a la vez. Y entonces utilizar 2, por ejemplo, si estamos trabajando con los nuestros, pues el físico y el emotivo. Y luego podemos coger un tercero. Probemos a ver. Si no se mueven demasiadas cosas, está bien. Ahora, en cuanto tengamos demasiado movimiento a la vez, entonces ahí hay que aflojar. Porque si no conseguimos gerenciar ese movimiento, si no conseguimos controlarlo, entonces si se nos desmadra el asunto, entonces tampoco nos se vea mucho porque no sabremos quién ha actuado y por lo tanto no sabemos cuál es el que nos está dando la salida al tema. A ver, nos hace el programa un paralelismo entre 2 ángeles, Omer y Jasia. Nos dice que Omer rige el mismo sendero, pero en dirección hacia abajo, y tal. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Tiene más efectividad Jasia sobre Omael en la curación de cualquier mal
al ir sobre las causas y no sobre los efectos, a ver, es distinto. El uno va hacia abajo, el Omael va hacia abajo y por lo tanto va hacia la cristalización. Y Jajasía va hacia arriba y por lo tanto va, entre comillas, hacia la espiritualización. Es evidente que si vas al origen, pues acabarás antes que si vas abajo ya a la parte cristalizada. Ahora, muchas veces nos encontramos con que las enfermedades ya están cristalizadas. Entonces, si están cristalizadas, también va bien ir a la base. Entonces, depende de cada historia. Ahora, lo ideal, evidentemente, sería que nosotros actuemos y que nos pongamos a trabajar antes de que la enfermedad se enraíce en nosotros. Porque si no, si estamos esperando a que venga la enfermedad, entonces chungo. ¿Son mejores los senderos de retorno? No, los senderos de retorno no son mejores. O sea que simplemente son distintos. Los de ida nos llevan hacia la materia y los de retorno nos llevan hacia el espíritu. Claro, los de retorno, como ya tienen la esencia de lo que hemos trabajado en la ida, entonces normalmente son senderos más trabajados. Y entonces son senderos que también nos traen la vuelta de lo que nosotros hemos plantado. Por lo tanto, serían en todo caso más fáciles los de la ida, porque los de la ida estamos plantando una realidad, mientras que los de la vuelta estamos recogiendo. Si lo que hemos plantado estaba bien, recogeremos cosas buenas. Si lo que hemos plantado estaba mal, recogeremos también las cosas malas. Y entonces por eso normalmente los de la vuelta son más trabajados, digamos. A ver, ¿cómo ser conscientes, cómo nos hace ser conscientes, Jajasía, de las causas que nos ha provocado una enfermedad determinada? A través de la meditación, claro, a través de la meditación, sobre todo a través de la intuición, hemos dicho. O sea, que la intuición se puede buscar meditando o se puede buscar, pues, a través de conectarnos, o sea, a través de relajarnos, no sé, hay distintas formas, o sea, de buscar la conexión y la intuición. O sea, que hay gente, por ejemplo, pues que se conecta simplemente yendo a la playa y mirando el mar. O sea, que cada uno tenemos que buscar nuestro sistema para podernos conectar. Pero Jajasía nos transmitirá sobre todo a través de la intuición. O sea, ¿qué más? Para erradicar decididamente el mal y establecer la curación, será necesario ser conscientes de que hay que cambiar hábitos, actitudes, de que si estamos en mala salud, algo debe estar claro. Lo que más que ser conscientes, lo que hay que hacer es hacer los cambios. Por lo tanto, cuando tenemos mala salud, tenemos que realizar cambios. O sea que inmediatamente, movernos y realizar cambios inmediatos, porque si no, a la que nos quedamos ahí atascados en la misma situación, pues claro, misma historia, mismo resultado. O sea que tenemos que cambiar la historia para que el resultado sea distinto. O sea que tenemos que modificar ahí nuestra realidad de una forma u de otra. O sea que siempre que tengamos una enfermedad, pensemos que evidentemente hay alguna cosa que no ha ido bien y como no sabemos cuál es, hagamos las cosas de forma distinta. Claro, ¿en qué manera las podemos hacer distintas? En función de lo que tengamos. O sea, que intentemos analizar de qué es lo que nos genera esa enfermedad. Y en función de lo que nos genere, pues entonces podemos intentar comprender, a ver. O sea que si es una enfermedad, por ejemplo, que no nos deja hablar, pues pensemos a ver si hemos dicho algo que era incorrecto, que no debíamos decir, o que ha ofendido a los demás, por ejemplo, una fonía. O sea que es cuestión de ver qué nos genera la enfermedad para intentar más o menos pues entender de dónde puede venir. Si la enfermedad ya se tiene para curar, nos ayudará mejor Jagasia, porque si nos dice causa podemos cambiar lo que haya causado, claro. O sea que si ya se tiene, se puede pedir a Jagasia que nos ayude a tomar conciencia, a ver dónde está el error o dónde está el cambio a realizar. Entonces a partir de ahí, pues entonces nos dará ahí su empujón probablemente para que podamos comprender. Pero filosofar pensar que cuando está dentro sin verdad esencial, por más que razonemos, las ideas nos funcionan porque entran apoyadas en una base falsa. O sea, nos aporta la verdad primera, sin la cual no podemos comprender ni nada. ¿A qué verdad esencial se refiere? Pues a la de nuestro ser interno, a la que nos marca el camino que debemos seguir. O sea, cada uno de nosotros tenemos una verdad esencial, tenemos un punto que nos marca el camino a seguir, nos marca la línea. Entonces, cuando conectamos con esa línea, sabemos hacia dónde tenemos que ir. O sea, que ese es el juego. Mientras no estamos conectando con esa línea principal que hay en nuestro interior, pues entonces tenemos tendencia a desviarnos. O sea, que tenemos tendencia pues, a coger caminos que a lo mejor no son los caminos más directos. Pero ya os digo siempre que si el camino es equivocado, también os vais a dar cuenta. Porque el camino equivocado también nos hace comprender que ese no es el camino. Y por lo tanto es otro aprendizaje.
eh, a ver, ¿cómo podemos nosotros alcanzar y disponer de esta verdad primera para evolucionar? Pues ya lo he dicho, a través de la intuición, a través de conectarnos, a través de meditación, por ejemplo. Si yo tuviera cáncer y no quisiera operarme, sino ponerme en manos de, por ejemplo, Jajasía, es tu opción. O sea, cada uno ahí tiene que tomar la opción. O sea, que esto no es algo que le pueda decir otra persona, sino que es una opción propia. O sea, que cada enfermedad evidentemente tiene una razón de ser y si encontramos esa razón de ser, pues es muy probable que podamos llegar al núcleo de esa enfermedad. Ahora, cada enfermedad también tiene un desarrollo. Si nosotros hemos dejado que esa enfermedad se desarrolle durante mucho tiempo, es como la serie esta que estaba mirando yo ayer, de esta de hospitales, que había una enfadadísima con un amigo suyo porque ha tardado 3 o 4 años en decirle que tenía un cáncer. Claro, cuando llega al hospital el hombre tiene metástasis y por lo tanto ya es insalvable. O sea que entonces cada película depende del tiempo que la hayamos dejado. Si la hemos dejado madurar demasiado tiempo, pues a lo mejor si aquella fruta está demasiado madura, pues ya no nos la podemos comer. Entonces eso será el juego de cada uno. Pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y en eso sí que no puede entrar nadie más, ni debe entrar nadie más. O sea que una cosa es la información que podamos dar desde fuera y otra cosa es que nosotros nos liemos a dar consejos sobre historias que no conocemos. Porque yo para aconsejar a una persona que haga una cosa u otra, tendría que saber cuál es la base de su mal. Y claro, como no la sé, ¿cómo le voy a aconsejar? Por lo tanto, al final, lo único que nos queda es nuestra propia intuición. Jajasía nos puede ayudar a conectar con esa intuición, claro que sí. O sea, que esa es nuestra opción. Nos habla de cómo la esencia del ángel pasaría por los pasos del dedo G, por rotación, actúa en el punto de fuego y actúa sobre esa personalidad moral que prefiere intensamente la verdad. Eh, ¿Te referías? Claro, yo te lo digo que claro que puede ser efectivo. O sea que si consigues conectar con esa intuición que te ayude a ver qué es lo que tienes que modificar o qué es lo que tiene que modificar la persona que lo tenga en su vida, claro que puede ser efectivo. Ahora, si lo que me preguntas es si es efectivo, sí, efectivo siempre puede serlo. Ahora, si lo que me preguntas es qué es lo que tendría que hacer esa persona, ahí sí que no te contesto. Esa persona tiene que hacer lo que sienta que tiene que hacer, no lo que le digan los demás. O sea que los demás solo servimos para dar información, pero después cada uno tiene que gerenciar la información. Es como si yo os digo, a ver, el valor de tal banco, de tal caja de la empresa de cementos o no sé cuántos es un valor muy bueno y en alza. Por lo tanto, si queréis invertir allí, podríais invertir en eso porque es bueno. Pues cada uno hará lo que le dé la gana. Ahora, yo no puedo decir, oye, invierte absolutamente en el BBVA porque ese es el que va a subir. Yo qué sé. Yo no sé si va a subir o no. No sé si lo va a gerenciar bien o no. No sé si tiene un karma asignado desde hace tiempo o no. No sé si su presidente está haciendo bien los deberes o no. Con lo cual, no puedo decirle radicalmente a una persona lo que tiene que hacer. Ahora, si yo tengo algo de información, puedo intentar transmitir la información que yo tengo, que es lo que yo hago. Tú ordenado imprime los sentimientos de verdad, va a en el mundo de tierra, tal. Mi pregunta es, punto práctico, ¿cómo ir el genio trasladando esa verdad a cada uno de los puntos? Eso me gustaría saberlo, ¿ves? Es interesante que te lo vayas planteando y cuando lo hayas descubierto, me transmites ese ejemplo práctico para ver, a ver, cómo traslada allí, porque con esa pregunta megacósmica de cómo actúa el Yod-Heh-Vav-He, entramos ya en Cábala directamente y entonces, pues eso está bien que hagas el trabajo tú tranquilamente en casa y después me lo transmites. Eh, pues eso, las opiniones son esas. O sea que cuanto más nos vayamos ayudando de todas esas fuerzas que están a nuestro alrededor, más información recibiremos. Y luego con esa información podemos jugar. Ese es el juego. La sabiduría se encuentra cristalizada y es más visible y fácil de entender. Si estudiamos primero Gesed, estaremos en condiciones de entender de forma abstracta en Hoshma. ¿Por qué dice que hay que entender de forma abstracta la sabiduría de Hoshma? Porque está más arriba y todo lo que está más arriba es más abstracto. Y más abstracto significa que es menos práctico. O sea que, porque claro, lo práctico está abajo. A medida que vamos bajando con el árbol, nos vamos encontrando con las cosas a nivel más práctico. Cuanto más arriba, más abstracto. Entonces, claro, lo de arriba siempre nos cuesta más de comprender porque digamos que no lo podemos coger, no lo podemos poner dentro de un tupper. Qué mal. El ángel de abajo nos habla que los ignorantes son muy propensos a prometer, porque no saben lo que cuesta una transmutación. ¿Qué significa? Pues eso, exactamente eso.
O sea que si uno está en continua transformación y en continua transmutación, claro, el hecho de prometer te liga a una realidad. Y es una realidad que si tú ahora prometes una historia para el próximo año, por ejemplo, durante un año estás ligado a una realidad. Pero durante ese año se supone que tienes que hacer cambios. Si tú te ligas a una realidad de forma demasiado larga, entonces eso te ata de cara a los cambios. Entonces, claro, el ignorante lo que hace es atarse a cosas sin saber que su vida tiene que estar en continuo cambio. O sea, que es aquello de firmar un contrato y dices, oye, fírmame un contrato para los próximos 10 años. Y yo no se lo firmo. O sea, yo no firmo un contrato para los próximos 10 años porque entonces me encuentro ahí en una situación en la cual estoy atado de pies y manos durante 10 años. Entonces, lo que les pasa a veces a los futbolistas, que firman para un equipo, pero después se quieren ir a otro. Entonces, cuando se quieren ir al otro equipo, entonces resulta que no pueden porque ya habían firmado. Los animales, plantas y metales. ¿Qué es el sello planetario y la asignatura de las cosas? No sé, eso es la asignatura de las cosas, no sé qué es, no tengo ni idea. O sea que los sellos planetarios es el planeta que rige en cada uno de los éfiros, pero la asignatura de las cosas no tengo ni idea de lo que quiere decir. Bueno, hoy yo creo que nos hemos alargado ahí un poquito más de la cuenta y os voy a dejar para que podamos